Imagina una biblioteca secreta, oculta en las sombras de la historia. Al abrir sus puertas, te encuentras con manuscritos polvorientos que susurran pactos con dioses, fuerzas invisibles y energías ancestrales que brotan de lo más profundo del universo. A lo largo de los siglos, brujos, chamanes y hechiceros han intentado plasmar en palabras y símbolos algo que roza lo inefable. Pero no olvides que podemos hablar de espíritus, de energías, de la mente o incluso de la pura información, pero ninguna de estas visiones agota el misterio. Hoy te propongo adentrarte en 5 visiones de la magia, que la historia nos ha legado para comprender y ejercitar lo mágico. Como siempre digo, no busques certezas absolutas, pues como un caleidoscopio, la magia se descompone en múltiples reflejos. Cada una de estas perspectivas es una llave distinta, y el umbral de lo inefable puede abrirse con más de una combinación. Así que afina tus sentidos, pon un toque de curiosidad y un punto de irreverencia, porque quizá descubras tu propio sendero en este laberinto de símbolos. Comenzamos. Lectura extracto del artículo Los modelos de la magia, por Frater U.D. El modelo espiritualista en la magia. Este modelo se suele calificar como el más antiguo de la magia, aunque bien pudo surgir a la par o después del modelo energético que veremos más adelante. Lo encontramos en múltiples culturas chamánicas y en muchas religiones. Su premisa central es la existencia de un otro mundo habitado por entidades más o menos autónomas, espíritus, ángeles, demonios, dioses, etc. El chamán o mago puede adentrarse en ese plano cuando lo desee, pues ha recorrido sus senderos, domina su lenguaje y costumbres, y a lo largo de sus viajes ha establecido alianzas, sometido enemigos o ganado servidores. Esto es fundamental, dado que toda magia proviene de estas entidades. La palabra alemana actual para bruja, Hexe, lo ilustra bien si analizamos su origen. Proviene del antiguo alto alemán, Agathusa, que significa jinete de la linde. La Agathusa cabalga en el confín entre los mundos, desenvolviéndose tanto en la realidad cotidiana como en el otro mundo espiritual. En el modelo espiritualista, la magia se concibe como un acto llevado a cabo por estas presencias, normalmente invisibles para la mayoría. El papel del chamán o mago es lograr que cumplan su voluntad, ya sea mediante plegarias, trueques, halagos o, si nos remitimos a la magia demonológica medieval, a través de la fuerza mágica, la amenaza o la coacción. Este otro plano puede contar con su propia geografía, pero por lo general se ve como algo que coexiste con el mundo ordinario. La llave para acceder a él es un estado de conciencia alterado, un trance controlado o incluso éxtasis, ámbito en el que el chamán es experto. Hasta nuestros días, la magia de corte tradicionalista o dogmática se ha basado en buena medida en este modelo. Entre sus representantes más destacados encontramos a Franz Bardon y en gran medida a Aleister Crowley. El modelo energético en la magia. El inicio del modelo energético en Occidente se asocia sobre todo con el mesmerismo de finales del siglo XVIII. Anton Mesmer, quien no se consideraba un ocultista, sino un milagrero ante los ojos de muchos contemporáneos, redescubrió antiguas disciplinas curativas como la hipnosis y el magnetismo. Difundió la teoría del magnetismo animal, una fuerza sutil presente en los seres vivos,
si bien también empleaba con frecuencia metales imantados con fines terapéuticos. La Revolución Francesa frenó temporalmente el movimiento de Mesmer, pero sus ideas no se extinguieron. Otros, sobre todo ocultistas, las retomaron y desarrollaron sus propios planteamientos mágicos. Uno de los pioneros fue Bulwer Lytton, quien describió una energía sutil llamada vril, nombre probablemente derivado del latín virilitas, fuerza o poder. Paralelamente, aparecieron las teorías vitalistas en biología. Otros exponentes del modelo energético, aunque no lo llamaron así, fueron Reichenbach con su concepto de Od, Eliphas Levi con su luz astral y Madame Blavatsky, que incorporó la noción de prana de la fisiología yógica. Además, la antropología y la etnología descubrieron por entonces la idea polinesia de mana, mientras que los estudios asiáticos exploraban Qi o Chi. Esto demuestra que la concepción de energías sutiles usadas en la magia es mucho más antigua que el siglo XVIII, con raíces que se remontan incluso a las culturas chamánicas. De hecho, la magia chamánica mezcla con frecuencia el modelo espiritualista y el energético. El chamán puede rogar a sus espíritus o dioses para obtener poder o bien usar su propia fuerza para incidir en ellos. En su expresión más pura, sin embargo, el chamán o mago no depende de entidades externas. El mundo se ve como algo impulsado por energías sutiles, y la habilidad principal consiste en percibirlas y manipularlas. Por ello, la presencia de un otro mundo no siempre es indispensable. Así, el mago funciona más como un bailarín de la energía que como un jinete de la linde, si bien puede ser ambas cosas. Con todo, la clave para sentir, cargar y utilizar estas fuerzas sigue siendo el trance mágico, lo que la magia del caos denomina gnosis. Aunque numerosos autores mágicos han descrito ideas y prácticas propias de este modelo, su popularidad masiva llegó en la década de 1970, cuando la influencia del pensamiento oriental, alentado por la cultura hippie y su énfasis en la paz, convirtió los chakras y el kundalini en pilares de muchas disciplinas ocultas. También en el sistema de Franz Bardon encontramos fuertes rastros de este modelo, por medio de sus nociones de fluidos electromagnéticos y condensadores, entre otros ejemplos. El modelo psicológico en la magia. La idea del subconsciente propuesto por Sigmund Freud transformó por completo el pensamiento occidental y la psicología, aunque esta disciplina no nació exclusivamente de sus teorías, como algunos sostienen. De pronto descubrimos que el ser humano apenas controla una fracción de sí mismo, pues su consciencia es solo la punta del iceberg. Aún hoy, la psicología pelea por reconocimiento como ciencia, pero su influencia en la práctica terapéutica y en la magia resulta incuestionable. Este modelo no intenta explicar cómo funciona la magia en un plano absoluto, sino que se basa en la premisa de que el inconsciente, nombre que Carl Jung adoptó más tarde para el subconsciente, puede llevar a cabo la obra mágica si se lo orienta adecuadamente. El trance, la sugestión y el manejo de símbolos, o sea, estímulos sensoriales selectos, sirven de puente entre la voluntad consciente del mago y esa fuerza inconsciente que ejecuta sus designios. Aleister Crowley exploró a fondo este enfoque psicológico, lo cual nos sorprende en alguien que quería abarcar todas las disciplinas académicas de su tiempo y se consideraba, además, el mejor psicólogo del mundo. Sin embargo, pese a esta inclinación, también se mantuvo fiel al modelo espiritualista, creyendo que Aiwass era una entidad genuinamente preternatural. Con todo, describir la magia en términos psicológicos
le permitió hacerla más accesible para el público escéptico de su época. Un planteamiento más radical llegó con Austin Osman Spare, cuya magia de los sigilos se erigió fundamentalmente sobre el modelo psicológico. Su método innovador invierte la teoría freudiana de los complejos, al reprimir deliberadamente su intención bajo la forma de un sigilo gráfico y luego olvidarlo. El mago crea un complejo artificial que opera de un modo parecido a cómo los traumas reprimidos generan comportamientos neuróticos u otros síntomas. Así, el mago psicológico actúa como un programador de símbolos y de estados alterados de conciencia. No precisa de un mundo trascendente ni de energías sutiles, aunque en la práctica muchos operan asumiendo que al menos una de estas realidades existe y está a disposición del inconsciente. Entre los autores vinculados a este modelo se encuentran Israel Regardie, Dion Fortune, William Butler, Francis King, William Gray y, hasta cierto punto, Pete Carroll. Es un enfoque que ha dominado la magia en inglés desde la década de 1970 y se convirtió en el paradigma principal dentro de este ámbito. El modelo de la información en la magia. El modelo de la información en magia empezó a tomar forma hacia 1987 y aún suscita debates sobre cómo evolucionará. Hasta ahora sus planteamientos centrales son: A. La energía por sí sola no transmite sentido, requiere información para saber qué hacer. Esa información puede presentarse como leyes naturales o como instrucciones directas. B. La información en sí no posee masa ni energía, por lo que viaja más rápido que la luz y no obedece las leyes del espacio-tiempo de Einstein. Puede captarse o enviarse en cualquier lugar y momento. Aunque la comparación es limitada, se asemeja más a un fenómeno cuántico que a uno relativista de masa-energía. Sin embargo, puede arraigarse en un medio, ya sea un organismo o cualquier dispositivo de almacenamiento. Al principio, muchos creyeron que la noción de campos mórficos o morfogenéticos, popularizada por Rupert Sheldrake, era indispensable para explicar cómo fluye esta información. Si bien el tema sigue siendo debatido, no parece un requisito absoluto. Por otro lado, no se descarta que una operación mágica basada en información pueda crear estos campos. De momento, la idea de matrices de información parece la vía más prometedora a largo plazo. De la aplicación creciente de este modelo nace lo que llamo cibermagia, inspirada en la cibernética como ciencia de sistemas de control. A diferencia de los enfoques anteriores, la cibermagia no depende estrictamente del trance. El cibermago activa su banco central de memoria, principalmente el cerebro y la médula espinal, el llamado palo de golf de los chakras, y puede dirigir el mismo proceso hacia un objetivo externo. Luego, copia la información deseada de una manera muy parecida al comando copy del MS-2. Esta analogía es útil porque, al carecer de masa, la información no se desgasta en el proceso, solo se duplica. Este detalle es crucial, pues permite realizar magia incluso con un nivel de energía física muy bajo o en situaciones extremas, siempre y cuando el sistema de soporte vital del practicante funcione y la orden se introduzca con la sintaxis correcta. Sin embargo, esta técnica exige un control riguroso de lo que se describe como efectos del Kundalini. La experiencia demuestra que una sólida formación en yoga y meditación facilita el dominio de la cibermagia. Dado lo extenso y detallado de sus métodos, no puedo exponer por completo la teoría y práctica de la cibermagia aquí. Por ahora, cabe señalar
que el trabajo experimental más destacado ocurre dentro del mágico pacto de los Illuminatis of Thanateros, donde se han logrado resultados notables en campos como la transferencia de lenguaje y conocimiento, así como en la sanación mágica. Pese a su carácter moderno y poco tradicionalista, cabe la posibilidad de que la cibermagia represente en esencia la forma más antigua de práctica mágica. Existen numerosos relatos orientales en los que un gurú transfiere todo su saber a su sucesor justo antes de morir a través de una profunda meditación conjunta. En el fondo, esto evidencia que la magia siempre ha poseído simultáneamente múltiples modelos. Lo que varía es la importancia que se le otorga en cada época. El metamodelo mágico. El llamado metamodelo no es un sistema autónomo, sino una directriz para manejar los demás. Usa siempre el paradigma más adecuado a tus fines. Aunque suene simple, muchos magos no lo aplican tan fácilmente. Proviene del principio del caos que reza: nada es verdad, todo está permitido, lo cual apunta a un pragmatismo esencial. Antes de profundizar, usemos un ejemplo para ver cómo pueden usarse estos modelos en la práctica. Tomemos el caso de la curación mágica. Cada modelo la aborda de un modo distinto. En el modelo espiritualista, curar es un exorcismo. Se considera que la enfermedad procede de entes malvados, o al menos indeseados, que deben ser desterrados por el chamán o mago. Si un paciente sufre una afección cardíaca, el chamán podría ver un lagarto verde aferrado al corazón y extraerlo con ayuda de sus espíritus aliados. Una vez expulsado el ente, se libera la raíz del mal y el paciente puede sanar. En el modelo energético, la dolencia surge por un desajuste en el flujo de energías. Un corazón enfermo podría, por ejemplo, padecer un exceso o déficit de energía de fuego en su chakra correspondiente. El mago restaura ese equilibrio mediante la imposición de manos, cristales, magnetismo, masajes en los chakras u otras técnicas afines. El restablecimiento de la armonía se equipara a la curación. En el modelo psicológico, la enfermedad se considera primordialmente psicosomática. El mago realiza un ritual para reforzar la vitalidad del paciente y ayudarlo a superar conflictos internos. Podría tratarse, por ejemplo, de un ritual saturnino que le permita enfrentar sus desafíos de Saturno reprimidos, esos que lo condujeron a la enfermedad. Otra opción es crear y cargar un sigilo para la salud o indicar al propio paciente que lo haga por sí mismo. En el modelo de la información, el cibermago imparte una matriz de curación al sistema del paciente o genera un campo mórfico de salud y autocuración. Así, las energías del paciente reciben esa información y se realinean de manera automática para sanar. Si las energías del paciente resultan insuficientes, el cibermago puede volver momentáneamente al modelo energético y proporcionarle un refuerzo, o bien instalar otra matriz que active ese influjo energético. Siguiendo el metamodelo, el mago escoge su método desde el principio, aunque no queda atado a esa elección y puede combinar o cambiar de estrategia sobre la marcha. Normalmente, la decisión obedece a criterios de conveniencia, efectividad o preferencias personales. Quien esto escribe, por ejemplo, se inclina hacia lo espiritualista o energético cuando trata a otros, pero en la autocuración suele preferir lo psicológico o lo informacional. También es cierto que la cibermagia requiere, por lo general, un par de días para que sus efectos se noten, mientras que la imposición de manos puede aliviar un dolor agudo casi de inmediato. Otro factor clave es el tiempo.
Los rituales tradicionales del modelo espiritualista pueden alargarse varias horas, días o incluso meses. En el modelo energético, el proceso suele resumirse en unas horas. Si nos fijamos en la magia de sigilos de Sper, un exponente veloz del modelo psicológico, es posible completar todo el proceso en 5 o 10 minutos. Mientras tanto, las operaciones de información pueden llevar apenas 3/4 de segundo y en manos de un cibermago diestro, incluso menos. Aunque el metamodelo parezca obvio, su relativismo genera incomodidad. Esto se ve sobre todo en principiantes que anhelan certezas absolutas. Suele surgir un diálogo similar a este. ¿Existen los espíritus? En el modelo espiritualista sí. ¿Y en el energético? Entonces hablamos de formas de energía sutil. ¿Y en el psicológico? Proyecciones del inconsciente. ¿Y en el de la información? Patrones de datos o conjuntos de información. Sí, pero ¿existen los espíritus o no? En el modelo espiritualista sí. Esa rueda de preguntas frustra a quienes buscan una verdad fija y universal, mientras el mago se niega a dar una respuesta cerrada, dejando en evidencia una verdad fundamental. El deseo humano de asir una certeza inmutable no es en rigor un impulso mágico, sino más bien una herencia del pensamiento dogmático. Sin embargo, el aspirante a mago del siglo XXI debe entender que la libertad y el dogma son, en última instancia, fuerzas opuestas. Al contemplar esta diversidad de modelos mágicos, uno comprende que la magia no es un terreno para los que exigen certezas inquebrantables, sino un espacio vivo en el que confluyen visiones del mundo, experiencias personales y tradiciones ancestrales. Lejos de ser meros sistemas rígidos, estos enfoques funcionan como espejos que reflejan nuestra necesidad de explorar lo intangible. Cada modelo ofrece una lente distinta para observar y moldear la realidad, sin dejar de aceptar la posibilidad de que ninguna explicación abarque por completo el fenómeno que llamamos magia. El metamodelo, con su invitación al cambio de paradigma, anima a fluir entre estas perspectivas sin caer en el dogmatismo. Mago no es solo quien domina un sistema, sino quien comprende que el verdadero poder radica en la capacidad de usar y trascender todos los sistemas. Si algo nos ha enseñado este recorrido es que la magia es demasiado vasta para encerrarla en un solo marco teórico. Aún así, nos queda la certeza de que a través de la práctica y la investigación, cada uno pueda encontrar la manera de ejercer su voluntad sobre ese misterio desconocido. Tal vez esa sea la mayor lección. La magia vive en los márgenes de lo evidente.